Buenas tardes. Después de unos minutos de retraso, creo que me escucháis, ¿no? De acuerdo. Hemos tenido unos problemas técnicos debido a dificultades para mi conexión. Lamento que haya sucedido así. Pero bueno, vamos a intentar recuperar el tiempo perdido acelerando la presentación. Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a todos los asistentes y, por supuesto, a los ponentes y agradecer a CUE la amabilidad que ha tenido por invitarme a hacer la moderación de este interesante encuentro denominado Evaluación de la investigación hacia dónde queremos ir, que es la sesión donde se pone en común el trabajo realizado por un panel de investigadores por encargo de ACUE para intentar analizar en qué medida los sistemas de evaluación de la investigación que se están utilizando en nuestro entorno académico, universitario, científico, pues responde realmente a lo idóneo para una herramienta de esta naturaleza, y para encuadrar también este debate y esta reflexión en las tendencias internacionales que sobre este tema pues están ahora mismo de actualidad. Es decir, esta reflexión o este debate, este replanteamiento de los sistemas de evaluación de la investigación es algo realmente, es un campo de debate muy activo en todo el mundo. Y bueno, pues en ese sentido es doblemente oportuno. No me he presentado, soy Sebastián Chávez, soy el director de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento y de hecho en nuestra agencia estamos en un proceso similar, probablemente con un estudio de no tanta altura. La verdad que me da envidia al haber tenido conocimiento de lo que está realizando ACUE, pero bueno, estamos en un proceso de reflexión y de debate similar con la idea de sacar conclusiones y poder llevar estas conclusiones a nuestra práctica evaluadora, ¿no? Contamos hoy con 3 personas que van a hacer la exposición del estudio que está llevando a cabo. Las presento brevemente. Carmen Pérez, que es doctora en Economía por la Complutense, es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid y es una persona de enorme prestigio en el análisis de la economía de la educación y en concreto en los aspectos universitarios. Además es una persona que ha ocupado posiciones relevantes en el ámbito de los estudios económicos. Fue, por ejemplo, jefa de estudios de investigación en el Instituto de Estudios Fiscales, que es una institución de prestigio en el marco español. Y bueno, yo creo que es un lujo tener a Carmen hoy con nosotros. Y tenemos también a Nuria Bautista, que es doctora en documentación por la Universidad Carlos III. A pesar de su juventud ya atesora algunos premios internacionales, en concreto recibió un premio por su tesis doctoral. Además, una persona intelectualmente inquieta porque fue geógrafa de formación en grado y posteriormente pues, se ha adentrado en otros campos del saber, ¿no? Y eso siempre indica esa curiosidad intelectual que un buen investigador lleva dentro, ¿no? También ahora mismo es ayudante doctora en la Complutense y mantiene también una vinculación como investigadora en la Universidad de Göttingen, en Suecia. Y su campo de estudio es la sostenibilidad de las organizaciones y la cienciometría, es decir, realmente un campo de estudio plenamente adecuado al debate que nos ocupa. Y tenemos también con nosotros a Enrique Orduña, que es también doctor en documentación y también es una persona que viene de un campo anterior en el ámbito de la ingeniería, aunque se ha especializado como investigación en el ámbito de las métricas web y los rankings universitarios, que es también un aspecto muy interesante y que da para mucha discusión, seguro, aunque no lo vamos a tratar en el día de hoy. Posteriormente, cuando ellos terminen su exposición del estudio y de las propuestas que llevan a cabo, porque no solamente se han limitado a analizar, también han dado el salto al aspecto propositivo,
pues tendremos un debate que estará animado por Aníbal Mesa, que es científico social y profesor ayudante en la Universidad de La Laguna, y además ocupa un cargo de gestión importante porque es vicedecano de calidad en la Facultad de Antropología y Sociología de esta universidad. Y además tiene un aspecto en su currículum que me produce enorme envidia, porque es editor de una revista que se llama Atlántida, que probablemente vosotros conozcáis en el ámbito de las Canarias, pero decir en el currículum que uno es editor de Atlántida, a mí realmente me encantaría poder hacerlo. Bueno, y posteriormente pasaremos al debate e intentaremos precisamente que en el debate todos los asistentes puedan participar a través de las preguntas que desde ya pueden realizar en el chat, y Cristina Álvarez, técnica del área universitaria de ACUE, pues se encargará de elegir las preguntas, algunas preguntas probablemente no se puedan plantear todas, pero algunas preguntas de las que vayan circulando en la conversación que tenga ligada en el chat para animar al debate final. Y terminaremos con una exposición de conclusiones por parte de Pepe Saturnino, director de ACUE, que digamos pondrá punto final a esto. Bueno, pues sin más, para ahorrar el tiempo perdido, yo le doy la palabra a Carmen Pérez, que nos va a exponer, en primer lugar, los posicionamientos internacionales en forma de manifiestos y de declaraciones que han ido surgiendo en los últimos años, y posteriormente entrará en el contexto universitario español analizando la política de incentivos en forma de sesenios de investigación, acreditaciones, etcétera, en qué consisten las críticas a los modelos actuales, y terminará con una comparativa de agencias en el caso concreto del ayudante doctor. Me parece que he resumido bien, pero sí. Carmen, adelante. Muchas gracias por tu amable presentación, Sebastián, y sobre todo y más importante, en primer lugar, agradecer a la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa y a su director por la invitación a participar en este seminario de hoy con un tema de tan rabiosa actualidad. Como acaba de comentar el moderador, Sebastián, nuestras intervenciones se derivan de una investigación en curso mucho más amplia, encargada por la CUE. Por tanto, esperamos los tres del posterior debate enriquecer nuestro estudio. Bueno, muy brevemente, en esta diapositiva hemos resumido los contenidos de la presentación. En una primera parte donde estamos, bueno, pues ya el propio Sebastián ha hecho una presentación de los puntos de los ítems que quiero tratar en los 6-7 minutos que me corresponden de intervención. Intentaré dar pinceladas, bueno, pues de lo que yo considero más interesante de la situación actual. En la segunda parte que hará mi colega Nuria, nos vamos a centrar en una de las problemáticas abordadas en el estudio, que es la falta de alineación entre lo que dice la literatura científica y las prácticas evaluativas. Entonces Nuria intentará identificar pues, los principales polos de discusión y temas de debate. Asimismo, Nuria terminará su intervención, que también intentará ser de 7 u 8 minutos, presentando el marco del modelo de evaluación del profesorado universitario en el que estamos trabajando conceptualmente, y describirá a grosso modo las 4 dimensiones que hemos planteado para dicho marco o dicha propuesta de cambio. Y finalmente, Enrique Orduña intervendrá en tercer lugar y centrará su intervención en una de las dimensiones del marco de la evaluación, que es la investigación, y en concreto en una de las categorías de análisis, que es la producción y el impacto científico de las personas solicitantes. Bueno, en la imagen que veis a continuación, y que quizás muchos de vosotros habréis visto, pues decimos que es una caricatura de lo que son los procesos de evaluación del profesorado universitario. Hay muchos perfiles de profesores, docentes e investigadores,
y también, bueno, pues en la otra parte estaría representada por el hombre de negro, estarían los modelos de evaluación actuales y los que llevan a cabo esos modelos de evaluación actuales. Bueno, salvando esta caricatura, voy a entrar a saco, diría yo, en el contexto internacional. En una década ha habido, bueno, pues han surgido multitud de iniciativas, de declaraciones, de manifiestos, de posicionamientos, que lo que han hecho es poner de relieve el malestar con algunos de los indicadores utilizados en la evaluación, pero sobre todo han tenido como objetivo principal, estos 4 y otros 15 que recogemos en el estudio, reclamar una investigación, una evaluación de la investigación responsable, así como premiar todos los temas de integridad en los procesos de evaluación de los investigadores. Desde luego el pistoletazo de partida fue la Declaración de San Francisco en 2012, un grupo de editores de revistas en una reunión anual de la Sociedad Americana de Biología Celular hicieron una serie de recomendaciones basadas principalmente en la eliminación del uso de métricas basadas en revistas. Lo más importante de esta y de otras de los manifiestos es el gran número de personas y de organizaciones que han firmado dicho manifiesto. En DORA estamos ya por las 22.000 personas y organizaciones de más de 159 países y también 10 años después, desde enero del 2022, otra de los hitos más importantes es el último acuerdo de reforma para la evaluación de la investigación, que está impulsado por Science Europe, la European University Association, junto con la coalición de la Comisión Europea, que actúa como facilitador y cuyo fin último, digámoslo así, es promocionar un proceso de co-creación, ¿no? Y establecer una coalición entre varios grupos para compromisos, para establecer una serie de acciones, para trabajar de forma conjunta en la implementación de estos cambios que necesita la evaluación de la ciencia. Al mismo tiempo, vamos en la siguiente transparencia, bueno, decir que todas estas iniciativas, todas estas proposiciones, position papers, pues son a nivel macro, ¿no? Y a nosotros quizá lo que nos preocupa es el hecho de que todavía no se hayan materializado, digámoslo así, en acciones reales, en la parte micro, ¿no? En la parte micro de la estructura de ciencia y educación superior de los diferentes países y sobre todo de nuestro país. Dando un salto en el vacío, nos vamos a la situación en el contexto universitario español. Ante el público que estamos, no necesito recordar que hay dos, yo les llamo sistemas de incentivos en la evaluación del profesorado universitario en España. Son dos sistemas de incentivos que tienen objetivos diferentes, aunque están alineados. En primer lugar, tenemos los sexenios de investigación, que es un sistema de incentivos que se transforma en productividad investigadora y que reconoce que cuando son reconocidos se transforman en retribuciones económicas y que por lo tanto pues están marcando, digámoslo así, la senda de las personas, de los profesores universitarios en la actualidad. Estos sexenios de investigación se ha comentado mucho por expertos y por toda la literatura, han tenido efectos muy positivos, sobre todo desde el momento de su implantación en 1989 y bueno, pues supusieron, ¿no? Pues un cambio de rumbo en las políticas de evaluación de la investigación en España y trajeron pues una internacionalización de nuestra producción científica
y desde allí a donde estamos. Pero bueno, en este seminario y en concreto en nuestro estudio nos centramos más en los incentivos o en los méritos que son evaluados en las acreditaciones a las figuras de profesorado, es decir, los sistemas de incentivos para la promoción, y en el hecho de que bueno, pues están endureciendo, digámoslo así, los criterios basados en indicadores puramente cuantitativos, y esto ha generado un clima de malestar entre los académicos y mucho más, diría yo, de crispación si nos vamos al mundo de la bibliometría, salvando las distancias. Yo no soy bibliómetra, soy economista, pero sí que es cierto que surge la necesidad en la academia de discutir científicamente pues sobre los méritos que se tienen en cuenta para las acreditaciones, y también ponerlo en línea, ¿no?, en consonancia con los manifiestos y las declaraciones internacionales. Finalmente, en otro de los apartados del estudio que estamos llevando a cabo, hemos hecho una comparativa de cómo las agencias de evaluación están bueno, pues llevando a cabo la acreditación para diferentes figuras del profesorado universitario, en concreto de ayudante doctor y de contratado doctor. Nos vamos a centrar aquí, en estos minutos que tengo de intervención, en la acreditación ayudante doctor, de lo que se deriva de nuestro estudio, de nuestro benchmarking con la NECA y las 8 agencias que están activas en la actualidad. Es que la experiencia investigadora es el mérito prioritario, con un promedio del 52%, y esto nos está llevando a bueno, pues nos está llevando a situaciones o a sistemas de incentivos dirigidos claramente en una dirección, y que hacen que viren también los méritos buscados por los solicitantes a las acreditaciones ayudantes doctor, que es la primera figura, ¿no?, de nuestra carrera académica, y quizá pues, bueno, pues nos hagan reflexionar, ¿no?, estas diferencias en torno a cuánto estamos ponderando la investigación en cada una de las agencias, y sobre todo que esto es más determinante, puesto que los méritos de docencia, por ejemplo, pues son meramente, muchos de ellos, acumulativos, ¿vale? Por último, también hemos hecho una comparativa de las bases de datos que se están utilizando, ¿no?, para llevar a cabo esa evaluación en las agencias. Desde luego se constata que existe un monopolio, digamos, o un duopolio, es realmente un duopolio, entre Web of Science y Scopus, pero también se ve una diversidad de bases de datos utilizadas por las agencias regionales. Hemos recogido en esta tabla aquellas bases de datos que al menos han sido usadas por más de 4 agencias de evaluación y que además explícitamente las citan. Entonces esto también pone de manifiesto pues las diferencias, ¿no?, que existen en función de los territorios en cuanto a evaluación de la investigación. Y con esto termino y doy paso a mi compañera Nuria. Muchas gracias, Carmen. Bueno, buenas tardes a todos. Yo os voy a contar un poco qué es, como comentaba Carmen, hemos hecho este primer análisis donde básicamente hacemos este benchmark de lo que sería, de lo que dicen al final la dimensión más profesional, las agencias de evaluación, pero por otro lado también queríamos saber qué es lo que dice la literatura científica, qué es lo que dicen los científicos de los problemas que hay, por ejemplo, en evaluación de la ciencia. Para poder conocer un poco más la opinión y de cuándo hay, por ejemplo, este interés, realizamos una revisión sistemática de la literatura científica sobre evaluación de la actividad investigadora, para poder hacer esta comparativa de esto es lo que dicen las agencias de evaluación, esta dimensión más profesional, qué es lo que dicen la parte más científica.
Para ello, como al final solo nos interesaba encontrar polos de discusión y principales escuelas, lo que hicimos fue diseñar una estrategia de búsqueda en la que utilizamos unos conceptos muy clave como son Research Evaluation, Research Assessment y Evaluative Bibliometrics, y nuestra idea fue intentar de recopilar esta literatura clave sobre evaluación de la ciencia. Hicimos la búsqueda en Scopus, pero también decidimos utilizar Dimensions porque al final tiene una mayor cobertura. Y analizamos datos descriptivos, por ejemplo, la producción a lo largo del tiempo, así como el contenido de los artículos, por ejemplo, los diferentes temas. Esta última parte es la que sobre todo os queremos enseñar porque es la parte que nos parece más interesante. Solo comentaros en cuanto a la producción a lo largo del tiempo y también en línea de lo que comentaba Carmen, sobre todo casi un 50% de la producción se concentra de forma reciente desde el año 2015, lo que también denota que las discusiones en la comunidad científica también han ido bastante alineadas de ese contexto, de esas discusiones que digamos, tenían lugar en un nivel más alto. Aquí podéis ver un poco, bueno, de aquí hicimos básicamente recopilamos 356 documentos de todos los que al final recopilamos tanto de Scopus como Dimensions. Hicimos un proceso también de limpiar también el contenido y eliminar todos aquellos artículos que no tenían mucha relación, y al final nos quedamos con 356 artículos que nosotros consideramos que eran clave sobre este debate. Aquí podéis ver un poco los diferentes temas que surgen digamos, de lo que encontramos. Por ejemplo, podéis ver en el clúster 1, que sería el clúster rojo, es sobre evaluación científica y discusión de los indicadores. Aquí, por ejemplo, hay artículos, por ejemplo, relacionados y que analizan diferentes indicadores, como por ejemplo el Journal Impact Factor o el H-Index, y de alguna forma denota que sobre todo hay una gran parte de la literatura que sobre todo analiza y pues al final discute sobre estos temas. En el clúster número 2, aquí podemos ver en azul marino que se tratan temas como la evaluación de la investigación en diferentes contextos. Por ejemplo, luego también entraré un poco más en detalle, pero sobre todo se analizan sistemas de evaluación como por ejemplo el italiano o el de Reino Unido, el RAE o el REF. También hay precisamente, y en línea a esto, hay un clúster que es específicamente de el sistema de evaluación en Reino Unido, donde se discute, por ejemplo, el RAE y el REF, y también qué es exactamente la excelencia. En un cuarto clúster se discuten, por otro lado, las bases de datos y las áreas, por ejemplo, las diferentes bases como Google Scholar, Web of Science, Scopus, y especialmente, por ejemplo, su problemática en áreas como las ciencias sociales y las humanidades. El clúster 5, que sería este morado de esta parte de la izquierda, habla más sobre la responsabilidad y la calidad de la investigación. Incluye conceptos como, por ejemplo, responsabilidad, como performance measurement, por ejemplo, entre otros. Y finalmente hay otro clúster en esta parte superior que trata más sobre temas como, por ejemplo, ciencia abierta, en la que se discuten aspectos como, por ejemplo, ciencia abierta, acceso abierto o comunicación científica. Pero no nos queríamos quedar aquí tampoco y queríamos ir también un poco más en detalle, y es por eso que analizamos también el contenido de esos artículos, analizamos los abstracts, en algún caso también el texto completo, para saber un poco más de qué eran las diferentes discusiones. Aquí podéis ver un poco los 9 temas que identificamos en base a este análisis de contenido, que nos da al final una perspectiva de por dónde han ido las diferentes discusiones. En este sentido, por ejemplo, encontramos este primer clúster que trata sobre los indicadores utilizados en investigación, y básicamente son un grupo de trabajos, un grupo de papers que lo que hacen es un análisis de los diferentes indicadores utilizados para la evaluación científica, en la que, por ejemplo, analizan sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, aquí encontramos muchos artículos que critican a los indicadores, por ejemplo, el uso de indicadores como el número de citas o, por ejemplo, como el Journal Impact Factor de las revistas para ser utilizados en evaluación. También, por ejemplo, que el tema de que las citas
intervenciones puedan ser utilizadas como una proxy de calidad, etc. Es decir, de cómo estos indicadores se utilizan por parte de los sistemas de evaluación y todas las ventajas e inconvenientes. Hay un segundo grupo también de un gran número de artículos que lo que hace es una propuesta de mejora de esos indicadores. Por ejemplo, en base a estas limitaciones proponen pues, formas de poder solucionarlo. Por ejemplo, la gran mayoría de las propuestas de mejora están enfocadas a indicadores como el H-index o, por ejemplo, también del impact factor. Aquí también hay muchos que, por ejemplo, proponen nuevos indicadores para evaluación, como el Research Excellence Index o entre muchos otros. Hay una tercera sección que trata más sobre los manifiestos y sobre esa necesidad de cambio, donde, por ejemplo, encontramos pues, el ley de manifiesto, pero también encontramos aquí a nivel español la carta de Emilio Delgado, de Rafols y de Ernest Abadal, pidiendo, digamos, este cambio también del sistema de evaluación. En este grupo de descripción de los sistemas de evaluación, aquí, tal y como comentaba y tal y como también aparecía en el mapa anterior, sobre todo se basan en analizar sistemas de evaluación concretos. Los sistemas que más se analizan son, por ejemplo, el de Reino Unido y el italiano. Y, por ejemplo, se describe su funcionamiento o, por ejemplo, el rendimiento que tiene una disciplina científica, o algún trabajo también destaca, por ejemplo, los efectos no solo negativos, sino también positivos que ha tenido para el país, como por ejemplo el incremento de las publicaciones en revistas de mayor impacto, una mejora de la gestión de la investigación, del liderazgo, pero también, por otro lado, también hay la otra contraparte en la que se hace una crítica muy aférrima, por ejemplo, de los efectos que por ejemplo, ha conllevado estos sistemas de evaluación. También hay un grupo bastante importante de comportamientos oportunistas, por ejemplo, todo el tema de todos los comportamientos adversos, de alguna forma, por ejemplo, de los investigadores a diferentes niveles, pero, por ejemplo, de los investigadores, de una mayor concentración de la producción científica en algunos departamentos, o respuestas adaptativas de los investigadores. También hay un debate interesante sobre el tema de la medición cuantitativa y cualitativa, de si se tienen que combinar, de las ventajas, de los inconvenientes también. Hay algunos que optan por una combinación, otros que, por ejemplo, consideran que de alguna forma, por ejemplo, solo la parte bibliométrica puede ser más efectiva. Hay también discusión en ese sentido. Las críticas a bases de datos, como comentaba anteriormente, del uso de Google Scholar, de lo que decía del duopolio que comentaba Carmen anteriormente, de la Web of Science y de Scopus. También hay otros artículos donde se comenta que deberían de utilizarse, por ejemplo, otro tipo de bases de datos como Dimensions, Google Scholar. Un grupo también muy importante sobre el uso de métricas alternativas para evaluación, donde se hace discusión de hasta qué cierto punto pueden ser utilizados para evaluación, si realmente son impacto, todo ese tipo de debate. Y finalmente, en menor medida, también hay una parte de los artículos que sobre todo trata de aspectos mucho más transversales, como son, por ejemplo, el tema del género, el tema de la diversidad, la interdisciplinariedad, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que hemos visto, digamos, de esta dimensión más científica, que de alguna forma también hemos llegado también un poco a la conclusión de que es muy diferente también de lo que a veces encontramos, por ejemplo, que se hacen en las diferentes agencias de evaluación y, por ejemplo, la parte de benchmark que comentábamos anteriormente. Y en base a toda esta situación, lo que queríamos proponer, y hemos realizado una taxonomía que básicamente la hemos centrado en 4 grandes dimensiones, que son las que veis aquí en esta diapositiva, que son formación, docencia, investigación y transferencia, para tratar de alguna forma de organizar la actividad del profesional de la investigación y que se tengan en cuenta todas las diferentes acciones, todos los diferentes elementos que puedan ser valorables, por ejemplo, en estos estadios iniciales de ayudante doctor y de contratado doctor. De alguna forma hemos intentado que sea un marco holístico, inclusivo y también personalizable. Por supuesto, está abierto a debate. Ahora os contará Enrique un poco más la parte de investigación, pero solo mencionaros que, por ejemplo, entre las novedades que hemos incorporado es, por ejemplo, el tema de la gestión. Normalmente, muchas veces el tema de la gestión se veía como algo secundario. Aquí entendemos, por ejemplo, que la gestión se puede incorporar en todas las grandes dimensiones de forma diferente. Por ejemplo, no es lo mismo la gestión que se puede hacer con la dirección de un máster que, por ejemplo, participar en un vicerrectorado de investigación o en un vicerrectorado de transferencia. La gestión es algo diferente.
Y sin más dilación ya paso la palabra a Enrique, que os contará más esta parte de la investigación. Estupendo. Muchísimas gracias, Nuria. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Sí. Estupendo. Pues como contaba Nuria, en ese marco en el que vivíamos en la diapo de antes, teníamos un conjunto de dimensiones y en cada una de las dimensiones una serie de categorías, unas 10 categorías por dimensión, y mi objetivo para hoy es comentar los aspectos dentro de una de esas categorías, que es la producción, en la que hemos englobado, digamos, toda la parte de evaluación de la actividad científica y de impacto científico. Y en ese trabajo, bueno, más o menos conceptual en un principio, pero tratando de ser realista, hemos tratado de incorporar todas aquellas cosas que la comunidad bibliométrica está reclamando desde hace muchísimos años, muchas de las cuestiones que aparecen en esas declaraciones que Carmen ha contado en un principio y algunas de las cuestiones que Nuria ha resaltado que han salido en los debates en las publicaciones científicas. De esas cuestiones destacamos que proponemos 3 bloques de análisis que ahora comentaré brevemente. Por un lado, un análisis profundo de unas pocas publicaciones seleccionadas por las personas solicitantes, un análisis mucho más general de toda la trayectoria científica de esa persona y finalmente un tercer bloque o un tercer saco en el que vamos a incorporar, o que creemos que es bueno incorporar, otras contribuciones que quizá no tienen cabida en las otras 2 secciones y que pues, muchos investigadores están realizando cada vez más y creemos que hay que, bueno, que considerar eso y de alguna manera premiarlo. Asimismo, bueno, entramos en el debate de lo cuantitativo y de lo cualitativo, de la combinación de indicadores puramente bibliométricos. También hay indicadores cuantitativos que no son bibliométricos y son de interés, pero bueno, fundamentalmente la bibliometría con la parte cualitativa y toda, digamos, todo el debate que hay en torno hacia los currículos narrativos, con sus ventajas y con sus desventajas, que luego seguramente en el turno de discusión hablaremos con más detalle. Nuestro interés en introducir una gran batería de indicadores, no centrarnos en un único indicador, sino una gran batería porque es necesario para entender el contexto de los trabajos y además que esos indicadores estén fundamentalmente orientados al nivel del documento, al nivel de la publicación, no al nivel de un agregado como puede ser una revista. En algunos casos como los libros sí nos tenemos que ir a las editoriales porque no queda mucho remedio, pero fundamentalmente tratar de incorporar indicadores normalizados y que sean a nivel de documento. También hemos trabajado la parte de las fuentes, como decían mis compañeras, tratando de romper ese duopolio de Web of Science y Scopus, y a veces Web of Science tratado de una forma no correcta porque se engloba como si fuese una única base de datos, y Web of Science son muchas bases de datos dentro, y tratando de jugar de alguna manera con indicadores que pueden ser más obligatorios y otros más optativos en función de las tipologías documentales que nos podamos encontrar, que son bastante variadas. Y aparte de todo esto, como nos aburríamos, como quien dice, los hemos tirado, digamos, casi al río a tratar de identificar algunos elementos que no son propiamente un análisis bibliométrico, pero sí creemos que son necesarios para incorporar en este tipo de trabajos. Una serie de requisitos y de controles que no están directamente relacionados con la calidad, pero que sí que son importantes considerar. Bien, pasamos. Bien, esto es una gráfica con la que yo pretendo demostrar en 30 segundos por qué el factor de impacto es una medida nefasta, ¿de acuerdo? Esto es un trabajo publicado por Larry Bier y Keisei Sugimoto, 2 de las personas más importantes en bibliometría hoy día, y esto es una reproducción de todas las revistas publicadas con JCR del año 2016. Y aquí se ha reproducido la cantidad de citas. Se conoce el factor de impacto de cada una de las revistas y las citas recibidas por cada artículo publicado en esa ventana de citación y calcula en el eje horizontal el porcentaje de artículos que han llegado al factor de impacto de la revista. Podemos ver como la mayoría de las revistas, ahí tenemos una especie de campana de Gauss, la mayoría de las revistas se sitúan entre el 20 y el 30% de sus artículos llegando al umbral del factor de impacto. Cuando la mayoría de las revistas es que ni siquiera llegan al 20%. Estamos dejando fuera, en algunos casos, el 70 o el 80% de los trabajos que han sido publicados. Es decir, unos pocos trabajos están marcando la calidad de toda la revista y estamos evaluando a las personas por su capacidad de haber llegado aquí, pero no por la calidad de esos trabajos. Aquí se demuestra de una forma rápida cómo ese factor de impacto es un valor
confuso, inapropiado cuando queremos evaluar a una persona. Bien, ¿y qué ocurre cuando solamente nos fijamos en un factor de impacto y además es que ni siquiera lo sabemos calcular? Esto es una contestación en la parte de arriba, una contestación, una reclamación formal que se realizó en una agencia en la que, eso es la contestación, ¿de acuerdo? No es la evaluación inicial, es la contestación a una reclamación formal y se me dice que las revistas de profesionales de la información y Trans y Formasao no están en el JCR. Esa es la contestación oficial. Aquí abajo tienen el histórico del factor de impacto de esas dos revistas, ¿de acuerdo? En el JCR. Cuando solamente nos basamos en el JCR y ni siquiera sabemos calcularlo, es que el sistema ha llegado a un punto de saturación en el que nosotros tenemos que cambiar las cosas. Y ahí es donde hemos tratado de alguna manera de aportar desde nuestro mundo. Bien, aquí es cuando, bueno, es una propuesta, obviamente, en la que estamos trabajando y entendemos que la producción y el impacto debemos dividirlo en estos tres grandes bloques. Una contribución, un bloque de contribución donde la persona solicitante selecciona una cantidad de trabajos, pueden ser 3, pueden ser 5, dependiendo de la figura a la que se quiera acreditar. Una trayectoria que es no un currículum con 27 páginas en un PDF, sino ya debería ser un dataset en el que ya se pudieran analizar automáticamente los datos. Y otras contribuciones. Tanto el bloque de contribución como el bloque de trayectoria creemos que debe haber una combinación justa y equilibrada entre la parte bibliométrica y la parte más cualitativa y más narrativa. Haciendo algunos testeos y especialmente con Nuria, por su experiencia en bibliometría, creemos que esos dos informes métricos probablemente se puedan realizar si tenemos acceso a las herramientas adecuadas y una infraestructura mínima, probablemente en unas 3 horas. Unas 3 horas podemos tener el informe bibliométrico de un individuo. Bien, aquí tenemos esto desgranado, una parte narrativa con una serie de bloques que ahora comentaremos muy rápidamente porque no tenemos tiempo para todo, y una parte métrica en la que nosotros estamos estableciendo distintas fichas en función de distintas tipologías documentales, es decir, que podamos utilizar una gama de métricas y de fuentes en función de la tipología documental en la que nosotros estemos realizando la aportación. Una ficha A para fundamentalmente artículos de revista, conference papers y capítulos de libro, una ficha B sobre todo para libros y también capítulos de libro y una ficha C en la que nosotros incluimos las patentes, porque creemos que las patentes deben estar en este bloque. Otra cosa es que esa patente sea explotada a una empresa y se genere una transferencia posterior, pero lo que es la patente como un trabajo de investigación revisado, creemos que aquí es un buen lugar. Bien, pasamos, Nuria, por favor. Bien, y aquí lo que voy a tratar de hacer rápido es desgranar las métricas y las fuentes que creemos que deberían ser utilizadas para paliar algunos de los problemas que hemos visto en los modelos actuales y que creemos que sería un avance, sabiendo que obviamente tienen que implementarse y hay una serie de elementos como son los costes y las infraestructuras que comentaremos seguramente con mayor detalle después. En primer lugar, creemos que tenemos que empezar a trabajar con indicadores normalizados a nivel de documento. Tanto Web Science como Scopus como Dimensions tienen esos indicadores en el que normalizan por tipología, por año de publicación y por disciplina. Y por lo tanto ya tenemos números que están resolviendo parte de los problemas y añadimos Dimensions como una fuente con un crecimiento espectacular en los últimos años, que además podemos acceder en abierto de forma gratuita a esos indicadores sin tener que pagar ninguna licencia y con una cobertura mayor. Por lo tanto, de alguna manera, democratizamos un poco más ese acceso y ese impacto. Por lo tanto, uso de indicadores normalizados a nivel de documento y no de revista. Aparte de esos indicadores normalizados, tenemos la parte de los percentiles de ese documento en el área específica en la que la persona solicitante está realizando su solicitud, que son datos que tardamos 2 segundos en recopilarlos porque todas estas bases de datos nos las están proporcionando ya cocinadas, ya prefabricadas. Y aquí ya podemos incluso introducir la vía net métricas para las áreas de humanidades y ciencias sociales, básicamente escritas en castellano, que ya se están utilizando en muchas agencias, pero ese percentil por área creemos que es un indicador muy interesante. Y con eso ya podemos comenzar a tener una idea del impacto de esos trabajos y a partir de aquí seguimos
ya podemos comenzar a incorporar de forma complementaria, suplementaria, extra, una serie de valores fácilmente computables que no debería evaluar la persona, calcular la persona solicitante, sino la universidad, las agencias, empresas que se pueden dedicar a esto. Es decir, no queremos que la persona solicitante haga informes bibliométricos porque no tiene capacidad para poder hacerlo, sino personas que sepan hacerlo. Recopilar datos de citas, de la edad de la publicación, citas recientes, eliminando las autocitas, porque hay algunos indicadores que claramente se inflan cuando no quitamos las autocitas, y utilizando una amplia variedad de fuentes, algunas cerradas, otras abiertas, unas más centradas en unas disciplinas, otras en otras, en las que podamos tener una imagen de conjunto mucho más amplia y mucho más enriquecedora de lo que ese trabajo puede tener en impacto, un impacto científico en citas. Sí, pasamos, perdona Nuria, que vaya un poquito deprisa porque son muchos datos y bueno, los podemos luego comentar. En el caso de los libros, obviamente tenemos más problemas porque hay menos bases de datos, hay una menor cobertura. Creemos que estos indicadores empiezan a funcionar en algunos casos. El número de bibliotecas que tienen incorporadas en sus fondos ciertos libros, WordCat nos lo está proporcionando, y hay estudios que han utilizado este indicador con éxito. El uso de Google Scholar curado, es decir, hay que revisar, Google Scholar está sucia y hay un proceso de revisión, teniendo en cuenta los distintos idiomas de los libros, reseñas, ediciones, bueno, un conjunto de parámetros que nos pueden ayudar a entender el impacto en ciertas áreas. Y, por supuesto, tenemos la única concesión quizá que hemos hecho no al documento en sí, sino al lugar, a la casa a la que se está publicando, es en el caso de los libros la utilización de indicadores que ya conocemos, como el ranking SPI, pero no centrándonos en la posición exacta o centrándonos en un numerito, sino centrándonos en posiciones. Es decir, yo creo que un cuartil o un cuarto, porque realmente es un cuarto, esa posición de la editorial ya nos está marcando adecuadamente si esa editorial pues tiene calidad, no la tiene o no la tiene. Y luego podemos utilizar otros factores de evidencias como sellos de calidad, pero no aquí, sino lo veremos un poquito más adelante en otro apartado. Y finalmente la parte de las patentes, que es la última ficha, pues una serie de valores que podemos extraer de fuentes en abierto, como por ejemplo Lens, donde ya podemos conocer el estatus de la patente y podemos conocer otros aspectos como los ingresos que ha podido reportar esa patente, si está patentada en otras oficinas de patente, en otras familias de patentes, que lo vemos en la siguiente diapo, etc. Es decir, una batería de métricas de muchas fuentes súper rápidas para poder calcular. Es decir, no necesitamos realmente mucho tiempo para obtener toda esa información. Nos ha casi disparado con un montón de baterías y de métricas y de fuentes, pero que realmente es fácil y muy rápido obtener todos los datos que necesitamos. Bien, y aquí a lo mejor luego ya discutimos. Aquí ya empezamos a tratar temas más espinosos. Porque al final lo que hemos comentado antes pues es ampliar métricas, ampliar fuentes. Creemos que esas contribuciones, especialmente en el bloque de contribución o de trayectoria, solamente en contribución, creemos que los trabajos tienen que cumplir una serie de características para que puedan ser analizados bibliométricamente. No podemos analizar bibliométricamente un trabajo que ha sido publicado hace 3 meses o que ha sido publicado hace 1 año, especialmente en ciertas áreas. No tiene ningún sentido. Es que científicamente no tiene ningún valor. Creemos que este informe bibliométrico debería ser aplicado a aquellos trabajos que tienen al menos 3 años de publicación. Pero no nos tenemos que tirar las manos a la cabeza porque es que en las primeras figuras de acreditación no debería haber quizá un informe bibliométrico. Ya es en siguientes figuras, contratado, titular, catedrático, que las figuras que existen ahora, son en las que ya han pasado mucho tiempo, ya hay ciertas evidencias, los indicadores se han estabilizado, los indicadores normalizados se estabilizan a los 3 años, de hecho, podemos comenzar a analizar bibliométricamente. Por supuesto, tenemos que controlar la coautoría, estamos evaluando a una persona y trabajos con 20, 30 o 40 personas no tienen ningún sentido, eso por disciplina hay cortes que se pueden incorporar, y creemos que, y además cumpliendo con la ley de la ciencia, esos trabajos preseleccionados para el análisis profundo deberían estar en cualquier modalidad de acceso abierto. Valdría la copia, el preprint de la copia del autor depositada en el repositorio institucional.
No tiene, obviamente, que tenemos que ir a vía dorada del Open Access, ni muchísimo menos, pero creemos que eso debería explicitarse en las acreditaciones, en las evaluaciones, y creemos que en esas contribuciones se debería solicitar a las personas solicitantes el informe de revisión que se recibió de esos artículos. No se trata de señalar a ninguna revista en particular, ni de señalar a ningún número especial, ni a ningún editor. Simplemente queremos ver si efectivamente esos trabajos han pasado un proceso de revisión por pares, porque tenemos evidencia de que en muchos lugares eso no está sucediendo realmente. Seguro que luego tendremos tiempo de discutir, porque sé que hay algunos temas polémicos y yo creo que de forma constructiva podemos hablarlo después. Bien, pasamos de la parte puramente cuantitativa a nuestra creencia de que esto debe ser parte de la película y que además debemos incorporar la posibilidad de que las personas puedan aportar más información que no puede ser incluida en un indicador biométrico. Hemos hecho una propuesta de informe narrativo, que no es un cajetín en blanco libre para que la gente empiece a escribir literatura, sino es un informe compartimentado con poco texto para poder complementar. Solamente el apartado de fuente y el apartado de impacto alternativo son más cuantitativos. Aquí es donde creemos, en el apartado de fuente, que se debería introducir la calidad de la revista en la que se ha publicado, aquí, pero no en el informe bibliométrico realizado antes. No queremos indicadores a nivel de publicación para los artículos, sino a nivel de documento. Y una serie de elementos que creemos que pueden ayudar mucho a las personas a contar por qué su trabajo tiene cierto impacto, que quizá no se mira en citas, pero se pueda medir en otras cosas, y que han aportado, y cuál ha sido la contribución concreta de esas personas, y bueno, qué otras cosas han surgido a través de ese artículo. Porque pueden haber surgido congresos, pueden haber surgido estancias de investigación, eventos y una serie de cosas que no pueden surgir cuando solamente estamos mirando las citas. Sabemos que esto, bueno, añade una subjetividad y es tiempo para poder hacerlo y, bueno, lo debatiremos después. Perfecto. Y aquí teníamos una selección de 3, 5, los que sean trabajos, pero pocos, para hacer un análisis muy profundo. Y luego un segundo bloque de trayectoria. Y aquí es donde ya analizamos todas las publicaciones científicas de la persona en un dataset, no en un currículum en PDF, sino a poder ser ya estar aportando un dataset de forma que todos los indicadores bibliométricos casi que se puedan calcular automáticamente. No tenemos que estar yendo elemento a elemento comprobando si existe o no existe, si las personas nos están mintiendo con el factor de impacto, etcétera, ¿no? Porque nos lleva muchísimo tiempo hacer esas comprobaciones. Por lo tanto, para todo ese dataset, igualmente una parte métrica y una parte más narrativa. La parte más narrativa se pueden utilizar los 13 elementos, pero la idea es que se cuente un poco la historia de esa persona. Pero en la parte métrica aquí hemos dividido 3 tipos de indicadores. Unos indicadores relacionados con aspectos de la publicación y el impacto de esa persona. El perfil se refiere a los hábitos de publicación, cómo publica esa persona, y luego finalmente el impacto que los trabajos que ha publicado han tenido, que los vamos a ver ahora más detenidamente. Creemos que para la publicación un sumatorio del impacto normalizado en cada una de las fuentes, que lo hemos visto a nivel de documento, es un indicador muy interesante. Tiene algunos pequeños problemas para áreas muy pequeñas, con valores o con outliers, ¿no? con valores extremos, lo hemos analizado. Pero es muy interesante porque uno puede publicar mucho, pero tener 0 impacto, y esto lo va a reflejar. Además, normalizado por disciplina, normalizado por año, normalizado por todo. Es un indicador ya normalizado de facto, que te compara con el promedio mundial. Perdona, Nuria, que te está yendo para adelante para atrás. Bien, ese sumatorio interesante. Y luego una serie de datos que se extraen casi automáticamente en la mayoría de las bases de datos, que no tenemos que hacer un gran trabajo, y además creo que invertir en tener una pequeña infraestructura para que nos ayuden esto es algo que las agencias deben hacer en el futuro. Ver esa persona cómo está publicando. Uno puede publicar mucho, puede publicar poco, pero es muy interesante conocer, según áreas, qué colaboraciones está teniendo, de todo su porcentaje de publicaciones, si colabora con empresas, con otras organizaciones, si son internacionales,
esa capacidad de hacer network. Esa capacidad de network es muy interesante, especialmente en figuras ya avanzadas de titular y especialmente de catedrático. Y utilizando una amplia variedad de fuentes, que son las que hemos comentado antes, añadiendo vía net métricas para la parte humanidades sociales, algunas otras subdisciplinas en castellano, y todas las bases de datos de Web of Science desagregadas. Es decir, Emerging Sources no tiene nada que ver con Science Citation Index, no podemos meterlo en un mismo saco, son cosas completamente diferentes. Bien, esto en cuanto al perfil. Obviamente la posición de firma y el autor de correspondencia, que no me acaban de gustar mucho porque, como se contaba antes, se pervierte porque la gente miente y se pone de autor de correspondencia como realmente no lo ha sido. Pero bueno, aquí la clave es que estas cosas se informen pero no sean determinantes. Esa es una de las cuestiones en las que estamos trabajando en nuestro modelo. Y finalmente impacto, y ya llegamos a lo que casi mucha gente estaría esperando en la diapo 1. Pues la hemos puesto en la diapo no sé cuántos, ¿no? Citas, documentos citantes. Documentos citantes es un indicador muy bueno, sin autocitas. Es muy bueno. ¿Por qué? Un documento te puede citar muchas veces, pero documentos distintos en los que tú no estás y que te han citado es interesante. Bueno, puede estar el índice H sin autocitas y el I10, que es un indicador que puso de moda Google Scholar, que es interesante también, con muchas variaciones por disciplina, pero bueno, que puede ser informativo de cara a conocer el impacto global de una persona. Perfecto. Pasamos, esta es la parte del informe narrativo para la trayectoria, para que las personas puedan contar su historia, sus circunstancias de una forma muy reducida, muy objetiva, y no queremos que haya literatura, sino que cuenten cosas muy importantes que ayuden a entender su trayectoria y que no tienen cabida en otros lugares. Y, por supuesto, otras cosas que podemos utilizar, que podemos medir, que son otras contribuciones. El título yo ahí me confundió, pero son otras contribuciones que creemos que son interesantes de valorar en su justa medida. No estamos hablando de baremos, pero en su justa medida. Pues informes de Open Peer Review abiertos que ya se empiezan a citar. Ya hay algunas revistas que los están publicando y la gente está citando informes de revisión, que es increíble. Informes y working papers altamente citados, pero que obviamente pues, no han pasado un proceso de revisión. Hay cuestiones espinosas, algunas de ellas, pero creo que se pueden rescatar, hay algunas de indudable calidad. No todo el mundo publica una carta en Science, no todo el mundo tiene un premio en un congreso internacional de alta importancia en su disciplina. Son cosas que pues, pueden ser valoradas de forma extra. Y seguimos, y ya, perdonadme si me he excedido, pero podría hablar 27 horas seguidas de lo que estábamos haciendo. Hemos hecho realmente una taxonomía de méritos. Esa taxonomía de méritos cobra sentido cuando se comienza a ponderar, se comienzan a baremar, que no lo hemos hecho. Y bueno, veremos, pero eso es una clave para que cada indicador, cada elemento, cada subcategoría tenga su rol, pero ninguna de ellas sea determinante en la evaluación, y yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. Y ya para finalizar, sabemos que es una propuesta conceptual, que es una propuesta que está en un papel, que es muy fácil dar una batería de indicadores y de fuentes, y que luego llevar esto a la vida real, implementar esto es difícil. Hay cuestiones de recursos humanos, de infraestructuras, costes, que hace que probablemente todos estos modelos al final pues tengan que llegar a un punto medio, ¿no? Para que sean implementables, aunque creemos que esto puede ser implementable. Pero bueno, entiendo que ahí está parte de la discusión, ¿no? De lo que la ciencia dice y lo que al final se puede implementar. Y creo que por mi parte es todo, y nos ponemos a disposición de cualquier pregunta, cualquier crítica constructiva y cualquier cosa que nos ayude a conocer un poco más estas cosas. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por la fantástica exposición del interesantísimo trabajo que habéis llevado a cabo. Y es el tiempo de que Aníbal nos anime el debate. Mientras aprovecho para animar a todos los asistentes para que vayan
introduciendo comentarios, preguntas a todo lo que se ha dicho. Yo creo que el chat está un poquillo parado, hace falta ahí más animación. Aníbal, cuando quieras. Gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la CUE por la invitación para participar en este interesantísimo evento, al que ya venía con bastantes ganas e ilusión y que ahora, pues, estoy ahora todavía aún más venido arriba, siendo honesto, porque la verdad es que no tenía una expectativa clara de qué era lo que me iba a encontrar. Había hablado precisamente con Pepe al respecto y me había dicho que, bueno, que estaban esperando precisamente este evento para avanzar en la discusión, en la presentación de los resultados de este trabajo que se está haciendo. Y sinceramente me ha llamado bastante la atención, sobre todo específicamente en la parte que nos acaba de contar Enrique, el esfuerzo por desarrollar una estrategia muchísimo más integral en la evaluación de la investigación, que es una cuestión que bueno, particularmente desde mi punto de vista es fundamental, esencial y que aparece ya en el centro de todos los debates sobre hacia dónde vamos en la evaluación de la investigación. Voy a ser quizá demasiado simple, expresando un poco estos debates, pero bueno, creo que va a ayudar, ¿no?, a alimentar un poco lo que podamos comentar todos aquí. Pero la tendencia desde hace ya unos años, no muchos, quizá muchos menos de los que debería, pero la tendencia ya va marcando un camino claro hacia una ruptura de cadenas de los sistemas de evaluación que nos han venido dando en las últimas décadas ya, ¿no? Y en eso, sobre todo, lo que comentaba Enrique, de esa ruptura del duopolio Web of Science Scopus, que realmente habíamos asumido y todavía asumimos como algo casi natural, sobre todo para aquellos, los jóvenes investigadores, como es mi caso, entramos en el sistema ya aprendiendo que Web of Science y Scopus representan prácticamente la Biblia, un dogma de fe con el que hay que tragar sí o sí, y hay que manejarse dentro de esas reglas, ¿no? Y en el momento en el que empecé a interesarme por estos temas y investigar un poco sobre ellos, me llamaba mucho la atención y me cuestionaba muchísimo sobre el papel que habían asumido las instituciones públicas, en este caso los ministerios, a través de sus agencias de calidad, de evaluación de los sistemas universitarios, cediendo el control de los sistemas a organismos, entes, empresas privadas, como son las que gestionan estas dos grandes patas del sistema, ¿no? Y es así, o sea, si yo parto hablando de mi propia experiencia, para cada uno de los pasos que doy, tengo que lidiar con mi posición dentro de esos dos sistemas. ¿Cómo estoy yo situado? ¿Cómo Web of Science y Scopus entienden a Aníbal Maza López como investigador, ¿no? Y a partir de ahí puedo acceder a financiaciones, puedo acceder a estancias, puedo acceder a determinados elementos que son fundamentales para que pueda progresar en mi carrera investigadora, ¿no? Y como decía, hace muy poco tiempo que se está empezando a cuestionar de una manera fuerte y amplia esta cuestión. Empezó con, yo diría, por lo menos en la lectura que yo hago de esta transición, con una cuestión quizá más centrada incluso en lo económico, porque parte del debate empezó discutiendo la cuestión de qué pasa con la cantidad de dinero público que hay que usar, se ha venido usando para acceder a resultados de investigación que han sido financiados con dinero público, pero que luego son atrapados por estos grandes grupos editoriales de los que hablamos, y puestos a disposición otra vez a través de sistemas de suscripción. ¿Vale? Empezó por una cuestión más centrada quizá en ese tema, por este debate, ¿no?
Pero eso, afortunadamente, a mi modo de ver, ha ido provocando una reflexión más profunda y en un sentido mucho más integral, que creo que casa perfectamente con la propuesta que se está presentando aquí. O sea, más allá de entrar en los debates más espinosos o los detalles, como el mismo que comentaba, de que hay cuestiones que habría que bajar un poco al barro y ver si se contemplan, si no se contemplan, cómo se pueden limpiar, hay muchos elementos sucios ahí que son difíciles de dirimir, pero el partir de una propuesta que intente, rompiendo esa cuestión de la que hablamos, y ese duopolio, intentar ir hacia un modelo mucho más integral, es algo que ya se lleva hablando tiempo y yo particularmente llevo reclamando desde hace tiempo a los organismos públicos. En este caso tenemos la NECA y tenemos la NECA para algo. La NECA no puede estar simplemente para terminar otorgando un sello de calidad a investigadores, a instituciones, basado en un sistema totalmente, o casi totalmente privado de valoración de la investigación. ANECA tiene que ir caminando, las agencias de evaluación en general, las instituciones públicas que se encargan de la evaluación de la calidad de la investigación universitaria, tienen que ir caminando hacia herramientas cada vez mucho más autónomas y a un mayor control, que permita que se conviertan en los auténticos filtros en un sentido, repito, integral de hacia dónde deben ir las carreras investigadoras, qué pasos debemos dar nosotros para progresar, pero con un sentido público muchísimo más desarrollado. Y hay unas cosas que yo nunca entendí cuando empecé a entrar en estos temas y en el sistema al mismo tiempo, porque son dos cosas que fueron paralelas en el tiempo. O sea, al final, ¿quién me permite a mí progresar como investigador en mi carrera? ¿La NECA? ¿El ministerio? O sea, las instituciones públicas, ¿o me lo está permitiendo Clarivate Analytics o el sello? Nunca me terminó de quedar claro, ¿no? Y al principio me chocaba cuando planteaba este tema con gente que tiene una gran experiencia en el ámbito de la documentación académica, específicamente académica, y planteaban reticencias sobre ese aspecto, hasta qué punto la NECA podía asumir dimensiones que ahora mismo estaban, digamos que, cedidas al ámbito editorial privado. Pero bueno, como decía, este discurso va progresando, este discurso de que hay que romper con determinadas dinámicas que han viciado el sistema de una manera, yo diría que ya casi irreversible, y cada vez es más común escucharlo desde las élites, digamos, académicas y sobre todo desde las élites gestoras de la academia. Y bueno, en ese sentido, no me quiero liar mucho más para empezar un poco con el debate. Repito que la propuesta me parece tremendamente interesante para poder caminar en esa línea, y evidentemente va a requerir un esfuerzo, y va a requerir que las agencias de evaluación, que las instituciones públicas encargadas de la evaluación asuman competencias que hasta ahora no habían contemplado. Y eso evidentemente va a costar dinero también, ¿no? Pero, como ya sabéis, más dinero, mucho más dinero nos ha costado ceder la estructura del sistema a elementos externos al sistema así, ¿no? El sistema universitario, no solo evidentemente en España, sino a nivel internacional. Muchas gracias, Aníbal. Carmen, Enrique, Nuria, ¿queréis hacer algún comentario a lo que ha aportado Aníbal? Bueno, yo a la parte económica, que es la mía, digámoslo así, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en que la propuesta, bueno, aparte de habernos lanzado a la piscina, hemos sido muy valientes y desde luego está pensada como una propuesta ex novo.
Es decir, desde lo que decimos los hacendistas, presupuesto de base cero, empezar desde cero justificando todo. Y bueno, pues hemos hecho un gran esfuerzo basándonos en nuestra propia experiencia investigadora y como académicos y en nuestros procesos de evaluación, lo mismo que está contando Aníbal, pero creemos que el tener buenos sistemas de acreditaciones, siguiendo todas las recomendaciones de la literatura científica y siguiendo todas las recomendaciones de organismos internacionales, va a suponer mucho dinero. Entonces, no sé quién será la persona competente. Estoy viendo aquí a las caras de dos directores de agencias regionales. El dinero, si se quiere implementar bien esta medida, el dinero es importante, o sea, la cuantía es importante, y el dinero tendría que venir, digámoslo así, de la administración central, tanto para potenciar los cambios en la NECA como para potenciar los cambios en las agencias regionales. Nosotros nos queremos poner en un escenario más, ¿no? En el escenario de qué figuras nuevas va a implementar la LOSU, ¿no? Y quiénes van a ser los que den esas acreditaciones para esas figuras nuevas. Si van a ser todas las agencias que existen ahora mismo en España de evaluación, todas van a necesitar mucho más dinero si se quiere hacer de una manera correcta. Eso está claro. Y bueno, pues lo que hay que pensar es cuánto vale este cambio y si este cambio, que a lo mejor no es tanto dinero lo que cuesta el cambio, va a suponer o va a traer muchos efectos positivos en todo el contexto del sistema universitario español. No me quiero entretener más y dejo a mis compañeros en la parte bibliométrica. Enrique. Sí, levanté la mano. Bueno, yo por avivar el debate, y agradezco los comentarios de Aníbal, el que hablaba sobre el duopolio y de Web of Science y de Scopus, y además especialmente Scopus, es clave, ¿no? Porque, bueno, Web of Science nace en sus inicios de otra manera, pero Scopus pertenece a Elsevier. Elsevier tiene su cartera de revistas y además nutre a los rankings de universidades. Y eso cuadra el círculo. Y eso es peligroso, y lo sabemos, es decir, que todos los que nos dedicamos a la comunicación científica, eso lo conocemos. Pero la pregunta es, no utilizamos otras bases de datos porque no existen con esa cobertura y con esa calidad. Y la pregunta que yo lanzo es, ¿y por qué no las tenemos? Es decir, ¿por qué la Comisión Europea no ha financiado una gran base de datos bibliográfica de calidad para que pueda ser utilizada para estos fines? Por ejemplo, lo lanzo, ¿no? Puede ser la Comisión Europea, puede ser cualquier otro organismo más amplio, más, digamos, más hacia abajo. Pero esa es la pregunta, ¿por qué no se ha invertido? Porque ya estaba hecho y era mucho más fácil utilizar algo aunque fuera de una empresa para utilizarlo. Bueno, lo lanzo, ¿no? Si realmente necesitamos esa base de datos pública, o si no, pues vamos siempre a estar dependientes de iniciativas privadas, con incentivos. Era eso lo que quería contar. No sé si eso aviva el debate y quieren contestar. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que quizá le podemos dar una ojeada al chat, ¿no? Cristina, en este punto quizá podemos incorporar algunas de las preguntas que han circulado. Sí, bueno, parece que nos estamos empezando a animar y, bueno, hay una primera pregunta que habla de si se contempla alguna categorización para las revistas de Open Access. Esa es la primera que nos han hecho y no sé si la quieren contestar y vamos... Sí, vamos a ir una por una, ¿no? Venga, ¿quién...? Bueno, me animo. Yo creo que el hecho de que una revista sea Open Access no significa nada, no significa ni que sea de mayor calidad ni de menor calidad. Lo que nosotros creemos es que todos los trabajos deberían estar depositados en acceso abierto, especialmente los que llevamos a la evaluación. Pero hacer una categoría especial para revistas Open Access, yo creo que no. Esa es mi opinión. Pero no sé si a lo mejor difiere de mis colegas. Nuria, ¿quiere opinar algo? Sí, yo también estoy de acuerdo con Enrique en ese punto de que al final el que sea en acceso abierto no tiene por qué ser mejor.
Pero sí que es verdad que también lo que ha comentado Enrique a lo largo de la presentación, creo que valorar, por ejemplo, el esfuerzo que hace un investigador, por ejemplo, un doctorando en también tratar de, por ejemplo, poner en abierto todos los datos, los preprints de todas sus publicaciones, todo lo que sea, por ejemplo, el código y tal, creo que de alguna forma todo ese proceso, que aunque no sea cuantificable de alguna forma, en decir, vale, tienes una publicación, que se valore, creo que, por ejemplo, puede beneficiar mucho a nuestras etapas más tempranas. Al final, es cierto, estoy de acuerdo con lo que decía Aníbal al principio, de que desde el principio te ponen en la cabeza el tema de que tienes que publicar en Word, de que tienes que publicar en Scopus, y es muy difícil también romper con eso. Pero, por ejemplo, si también tú ves que el sistema de evaluación de alguna forma te valora otro tipo de cosas que dan resultado también a publicaciones científicas y esa contribución, creo que de alguna forma beneficia mucho más, sobre todo a etapas tempranas. Muchas gracias, Nuria. ¿Seguimos con preguntas, Cristina? Sí, tenemos otra pregunta que nos habla de la robustez del sistema respecto a las redes de citación mutua y preguntan si conocen algún índice de número de documentos citantes, pero que a su vez pese esos documentos según el índice asociado a sus autores y que disminuya el peso a medida que un mismo autor contribuya en varios documentos citantes. No sé si ha quedado clara la pregunta. Yo creo que el número de documentos citantes sin autocitas resuelve eso sin necesidad de tener pesos. Es decir, si lo que queremos evitar es la cantidad de redes de citas, con la cantidad de documentos, número de documentos que al menos tienen una cita hacia uno, eliminando las autocitas, quizá podría resolver eso, y ese índice que me parece interesante resolver algunas cosas, quizá computacionalmente se podría complicar. Pero no sé, yo creo que quizá lo que digo, el número de documentos citantes sin autocitas podría solucionar esto. No sé si capaz que Nuria ahí pues, quizá pueda encontrar o acordarse algún indicador de estos extraños que hayan sido propuestos. Yo no recuerdo que exista con esa ponderación. Sí, yo tampoco. No me suena, Pedro. Sí, dice que compañero, redes de autores que se citan muchísimo entre ellos. Quizá se podría controlar de otra manera, no con ese índice, pero quizá bibliométricamente sí que se puede detectar con análisis de redes. Entonces, quizá algún tipo de indicador de red podría servir. Sí, pues claro, habría que elaborarlo, testearlo y tal, ya es un valor extra, pero sí, desde luego que las redes de coautoría masiva existen es un hecho y afectan a... Por eso medir citas únicamente es algo limitante y no podemos centrar todo en medir citas, precisamente por eso. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Seguimos con alguna pregunta más, Cristina? Sí, hay otra pregunta que habla del criterio subjetivo de los departamentos a la hora de contratar los PDI y pregunta si no sigue ocurriendo en el sistema español que no siempre el mejor investigador, según su baremo, es el mejor candidato para integrarse y cubrir las necesidades de un grupo de investigación. Sí, no sé si quizá Aníbal... No sé, sí, no sé si... bueno, yo voy a hablar un poco en función de la experiencia de la Universidad 1 y una opinión muy personal. Yo llevo tiempo reclamando que la cuestión de la contratación debería organizarse a través de un departamento técnico centralizado, con asesoramiento por parte de los departamentos en cuestión para las cuestiones, digamos, más finas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión básica a la hora de baremar currículum que tiene que ver con la afinidad al área para la que se convoca la plaza. Evidentemente ahí sí son las áreas las que tienen la voz cantante para decir sí, esto no, ¿no? Porque ahí es muy difícil que desde una oficina técnica se sepa separar el grano de la paja en ese sentido. Pero los procedimientos más generales de valoración de los currículos, yo sí considero que deberían estar más centralizados en una oficina técnica. Sí partimos de la base que el sistema de contratación que tenemos es el adecuado, porque claro, aquí podemos abrir el menú, digamos, más filosófico de cómo estamos encarando la contratación de personal.
O sea, al fin y al cabo, los baremos de contratación son tremendamente limitantes. Y ya no me voy a meter en el debate de hasta qué punto está o no desfasado el que actualmente tenemos en la Universidad de Laguna, que realmente está muy desfasado y hace falta darle una vuelta. Pero más que darle una vuelta en el sentido técnico de cómo está organizado y de cómo puntúa los méritos y demás, yo creo que primero habría que tener un debate más abierto al respecto de si ese es el modelo de contratación adecuado, si lo que queremos es contratar gente al peso. Porque precisamente pasa, yo creo que lo que está planteando la persona que realiza la pregunta, que puede darse una situación muy clara en la que el departamento, el área en cuestión, entiende que hay un candidato que tiene un perfil mucho más adecuado que otro, pero a la hora de pasar sus currículum por el baremo, es el otro candidato el que puede ganar la plaza, incluso a veces con muchísima diferencia. Porque, repito, el baremo que conozco, que es la Universidad de Laguna, desconozco los baremos marco de contratación del resto de universidades españolas, es tremendamente limitante. Cada aspecto está cuantificado con precisión. Evidentemente siempre hay ciertos espacios abiertos a la interpretación, pero es muy restrictivo. Y el espacio que queda luego para la entrevista, ¿verdad?, es residual. La entrevista realmente funciona para dirimir situaciones muy delicadas de empate técnico. Realmente en una entrevista no se le da la vuelta a una baremación, ni tiene un peso relativo importante como para que haya aspectos más cualitativos que entren en juego. Entonces hay veces que parece como que, y en muchas ocasiones se acusa a las comisiones de contratación de los departamentos de beneficiar o perjudicar, pero realmente es tremendamente difícil que eso suceda tal y como están los baremos montados en la actualidad. Y entiendo que lo que se buscaba era precisamente evitar tratos de favor y demás, pero eso ha terminado constriñendo muchísimo el sistema, y sabemos de otros países que tienen estructuras de contratación muchísimo más abiertas, en los que hay una valoración muchísimo más subjetiva, más cualitativa, más tipo empresa. Por decirlo así, en el sentido de, bueno, hay unas entrevistas, tú vas, ¿no?, con lo que vemos tantas veces en las películas y demás. Hay una entrevista, tú presentas un currículum, eso se valora por un comité dentro de la empresa, tal, y se decide, ¿no? No sé si ese es el modelo adecuado para la universidad, pero está claro que habría que intentar caminar hacia modelos más intermedios, ¿no? Y mientras tanto, es lo que dije al principio, ¿no? Mientras tanto, creo que mientras sigamos con este modelo tan constreñido, creo que la responsabilidad debería centralizarse dentro de las estructuras administrativas de los equipos de gobierno, porque, entre otras cosas, la sobrecarga de trabajo para los departamentos en este sentido de las áreas es bastante elevada, y muchas veces no hay demasiado conocimiento, sobre todo ahora que estamos tan expuestos a todo esto que nos estaba contando Enrique, ¿no?, y de todas las cuestiones bibliométricas y demás, ¿no?, que a muchos profesores, sobre todo aquellos de mayor edad, se les escapan y les cuesta valorar. Muchas gracias. Bueno, llevamos casi ya hora y media con el seminario, y va a ser tiempo de ir aterrizando en algunas conclusiones. No quiero dejar de destacar que hemos acabado en torno a una de las palabras que yo creo más siniestra de la Universidad Española, que es la palabra baremo. Pero bueno, lo dejo ahí y damos paso al director de ACUE, a Pepe, para que haga las conclusiones finales. Hola, buenas tardes, buenas noches. Agradecer a todas las personas asistentes al seminario y a los panelistas, y especialmente al equipo que ha presentado una investigación que está cumpliendo las expectativas de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. La idea es tener un informe que nos vaya preparando para el debate que se va a abrir claramente después de la LOSU, que esperemos que se apruebe el año que viene, y que este informe sea útil no solo para la Agencia Canaria, sino para todo el sistema universitario, porque el objetivo fundamental del informe es conectar dos mundos que desgraciadamente a veces no van de la mano,
que es todo lo que se sabe ya en la ciencia bibliométrica con el mundo de la gestión de la calidad científica, ¿no? Que es paradójico que muchas veces la gente que se dedica a la gestión de la calidad de la ciencia no está al tanto de los avances que se están haciendo en investigación sobre calidad de la ciencia. Y precisamente el documento que en breve presentaremos a disposición del público, pues trata de dar ese paso, ¿no? Yo creo que algo que se ha visto claro también, si me permiten la metáfora, como que teníamos un bebé con una ropita de bebé, y ese bebé ha crecido y ya no vale cambiarle la ropita por otros colores o parchearla o buscar otra ropita de bebé, sino que realmente hace falta un traje nuevo, ¿no? Que el bebé esté ya crecido, sobre todo en el caso español, de cómo estaba la evaluación de la ciencia previo a estos modelos bibliométricos, que podía ser un proceso muy oscuro y muy, si ahora se habla de endogamia, pues mucho más, porque no había ningún criterio externo a la propia comunidad universitaria, ¿no? Pasamos de conocer los males de que todo fuese cualitativo y dado por la propia comunidad, a ahora los males de que todo sea procedimental, cuantitativo y bibliométrico, ¿no? Entonces, me permiten un poco la broma filosófica, estamos ahora llegando a la fase de la negación, que supone la superación de los contrarios, mediante un procedimiento como se nos ha presentado hoy, que integre mejor las virtudes de cada uno de los modelos, del cuantitativo y del cualitativo, de manera que se compensen los defectos de cada modelo, ¿no? Corremos el riesgo de que al final solo tengamos los defectos de los dos modelos, y para que eso no ocurra está el trabajo de las agencias. Yo creo que aquí tenemos una propuesta que intenta equilibrar bien las virtudes de ambos modelos, ¿no? A mí me gustaría resaltar que el modelo presente da, como se ha señalado a lo largo de la sesión, y especialmente cada vez más visibles desde la última década, da unas muestras de agotamiento, unas muestras de agotamiento en lo que podríamos llamar ingeniería de currículum, o simplemente malas prácticas, prácticas más orientadas a lograr escalar en las posiciones de impacto de las revistas que a generar ciencia de calidad. Algo de lo que se ha hablado, que es este duopolio editorial, que sería muy interesante además hacer un análisis desde economía política de parecido que este oligopolio tiene con lo que fue un desastre para la economía mundial de las empresas de calificación de deuda, ¿no? Como entre 3 empresas se dedicaban a calificar deuda mundial, generando una burbuja brutal. Pues tenemos la sensación de que este duopolio, lo mismo que ocurrió con las hipotecas subprime, está empezando a ocurrir con la calidad de la ciencia, ¿no? Sentido que cada vez se aparta más la calidad de la ciencia de lo que nos están reflejando estos elementos, y que todo esto además obedece a principios más generales de evaluación de políticas y de todo lo que es evaluación basada en indicadores cuantitativos, ¿no? Que tiene diversos nombres, se conoce como ley de Campbell, o también la ley de Buchar, o la crítica de Lucas, o el efecto Cobra. Son todas distintas expresiones para denominar el problema que ocurre cuando usamos indicadores cuantitativos, asignamos importantes recompensas a los indicadores cuantitativos, pues ya lo que sabemos, porque hay mucha investigación sobre eso, es que en vez de mejorar el proceso medido, lo que hacemos es corromper lo que estamos midiendo. Que la gente se orienta más a salir bien reflejada en esos indicadores, ¿no? Y luego, como durante mucho tiempo, que yo creo que eso ya se está empezando a romper, y el seminario de hoy es prueba de eso, teníamos el problema de lo que podíamos llamar el emperador desnudo, ¿no? En el sentido de que si alguien critica los procedimientos cuantitativos y de bibliometría, parece que automáticamente se estaba descalificando como mal investigador. Es decir, esa idea de que el critica es porque es tonto y no se ajusta al modelo, cada vez está más claro que no, que el emperador va desnudo, y yo creo que la sesión de hoy es un claro ejemplo de que cada vez tenemos que gritar con más fuerza que el emperador va desnudo, que el modelo estructuralmente produce fallos, y que además tenemos propuestas en positivo, que es lo que se ha hecho hoy, para mejorarlo. La propuesta desde el punto de vista de las agencias de calidad, por lo menos la Canaria, que es la que yo puedo hablar, es un reto en el sentido que, como se estaba señalando, por ejemplo, antes Aníbal, pues implica tener más recursos, implica tener gente más formada en bibliometría. No podemos dejar, si le damos tanta importancia a la bibliometría, no la podemos dejar en manos de aficionados, o que es una cosa cada vez más seria, ¿no? Y luego, para las agencias, que es una de las explicaciones del modelo que tenemos hasta ahora, los modelos cuantitativos generan un efecto de apariencia de objetividad, ¿no? Porque al final uno tiene un 3,2, el otro tiene un 3,1, y todo el mundo sabe que un 3,2 es mayor que un 3,1, aunque nadie sepa que está midiendo el 3,2 y el 3,1, ¿no? Entonces, esta apariencia de objetividad tiene un efecto, por un lado, de legitimidad del sistema, que todo el mundo sabe diferenciar un número mayor que otro,
Y de cara a los litigios, en las agencias ya empezamos a tener problemas en los tribunales de que se evalúa un mérito de determinada manera y luego ya un juez y dice que no, que ese mérito hay que evaluarlo de otra manera, ¿no? Entonces, si cuando una cosa que se dice, un artículo vale tantos puntos, puede llegar un juez y decirte que no le ha gustado el baremo, o la aplicación, mejor dicho, del baremo, si lo abrimos en lo cualitativo, desde el punto de vista de la litigiosidad, mucho mayor. Entonces, por eso es bueno combinar los dos sistemas para que, no cerrando mucho el espacio de lo que es un buen currículum, que acaba siendo muy mecánico en cuanto a este artículo vale tantos puntos, este congreso vale tantos puntos. A mí ya me han contado que hay universidades que la gente ya lleva una chuleta plastificada con qué vale cada colaboración, y entonces pues va diciendo sí o no a lo que le proponen en función de si se ajusta a la chuleta plastificada, ¿no? Entonces, para evitar estos cierres tan fuertes de currículum, estos comportamientos tan estratégicos, degradados muchas veces en comportamientos oportunistas, pues abrir este elemento cualitativo que se plantea hoy, ¿no? Pero este elemento más narrativo, como decía, nos recuerda también a lo que había antes. Al final nadie sabía muy bien lo que había, ¿no? Entonces, el gran reto para las agencias está en cambiar la forma en que estamos valorando los currículums, en tener más experiencia o gente más experta en esa valoración bibliométrica y en buscar comisiones que realmente sean rigurosas y tengan la legitimidad suficiente en su campo para que no se discuta mucho las decisiones de tipo cualitativo que toman, ¿no? Y yo creo que aquí los nuevos decretos de universidad que salieron el año pasado abren una posibilidad, porque se hablaba antes de ramas, que eran 5 ramas, y ahora se habla de ámbitos de conocimiento, que son 17 o 18, y yo creo que eso es como si pasamos de una tele en blanco y negro a una tele en color, ¿no? Teníamos una tele con 5 colores, ahora vamos a tener una tele con 18, y eso nos va a permitir reflejar un poquito mejor la heterogeneidad disciplinaria que tanto se aludía antes, porque lo que se puede interpretar en un área de una manera, en otra área es una cosa muy, muy diferente. Y bueno, como decían los compañeros, no podría estar hablando aquí mucho más, pero yo creo que ya hemos cumplido con la hora y media, aunque no en hora justa, porque empezamos un poquito más tarde, les pido disculpas por problemas técnicos, así que ya me toca decir que cerramos esta sesión. Muchas gracias por la participación y sobre todo esperamos que difundan la palabra. O sea, una vez que hagamos el seminario, dentro de poco lo dejaremos en el online. No todo el mundo, me consta, que tenía interés ha podido estar, y cuando llegue ya el momento difundiremos también todo esto, porque lo que queremos no es ya solo mejorar la calidad universitaria canaria, sino mejorar la conversación sobre calidad universitaria en España, y yo creo que desde Canarias podemos hacer esta aportación que espero que sea sustancial. ¿Vale? Así que buenas tardes, buenas noches, depende de qué uso horario estén. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta pronto.